Hola, soy Ale, el profe de matemática. Muchas veces en la vida cotidiana tenemos que apelar a la matemática para tomar decisiones, resolver o predecir diversas situaciones. Por ejemplo, cuando queremos realizar cálculos o proyecciones para estimar cuánto tendremos que pagar por servicios como agua, electricidad o gas natural, cuando necesitamos comparar las propuestas que nos ofrecen diversas empresas para determinar cuál es la más conveniente, cuando queremos saber cuánto tiempo vamos a tardar en llenar o vaciar una piscina, o bien cuando deseamos estimar cuánto tiempo tardaremos en realizar un viaje. Estos son solo algunos ejemplos y la lista podría continuar. Pero lo importante a tener en cuenta es que todas ellas tienen algo en común, y es que para poder trabajarlas y abordarlas de manera rápida y sencilla, es necesario que seamos capaces de poder analizar y graficar funciones lineales. Y es por ello que en el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con el concepto de función polinómica de primer grado o función lineal. Una función lineal es aquella cuya gráfica resultante va a ser una línea recta oblicua que va a estar determinada por la fórmula f de x igual a m por x más b. En esta fórmula, x va a ser la variable independiente y va a representar a los valores correspondientes al dominio de la función, mientras que f de x va a representar la variable dependiente de la función y va a ser la imagen de la misma, o sea, el codominio. Tanto el dominio como el codominio de la función va a estar constituido por el conjunto de los números reales. F de x representa a cada uno de los valores que van a adoptar los puntos pertenecientes a la recta de la función con respecto al eje y, mientras que la b nos indica cuál es la ordenada al origen de la función, es decir, el punto en el cual la recta corta al eje de la y. Mientras tanto, m representa la pendiente de la función, es decir, la inclinación que va a tener la recta de la función lineal. M no puede valer 0, ya que 0 por x sería igual a 0, lo cual anularía el término que hace que la función sea de grado 1, y la misma se transformaría en una función constante, es decir, que dejaría de ser una función lineal. Si el valor de la pendiente es positiva, es decir, que m sea mayor que 0, al mirar el comportamiento de la gráfica desde la izquierda hacia la derecha, veremos que la función crece, es decir, que apunta hacia arriba. Sería el equivalente a que imagináramos a una persona que avanza subiendo por una rampa. Si el valor de la pendiente es negativa, al mirar el comportamiento de la misma de izquierda a derecha, veremos que la función decrece, es decir, que apunta hacia abajo. Sería el equivalente a que imagináramos a una persona que avanza bajando por una rampa. Al valor correspondiente a m, nos conviene expresarlo como una fracción en la cual el numerador está determinado por la variación con respecto al eje de las y que se produce entre un punto y otro de la función, mientras que el denominador de dicha fracción está constituido por la variación que se produce en torno a los valores de x entre dichos puntos que tomamos como referencia en la función. Bien, ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 2x más 1. Este 1 de acá ya nos está indicando cuál es nuestra ordenada al origen, es decir, el punto 0 de x, 1 de y, en el cual la recta correspondiente a nuestra función corta al eje y. Bien, si nosotros partimos de ese punto para trazar el punto siguiente, que en este caso es nuestro punto A, tenemos que saber cuál es la pendiente de la recta. Bien, esa pendiente era el número que multiplicaba a x. Nosotros a esa pendiente habíamos dicho que la llamábamos m. Esa m va a ser igual a 2. Pero habíamos dicho que nos convenía expresarla como una fracción. Entonces la vamos a expresar como 2 sobre 1.
¿Eso qué nos está indicando? Nos está indicando que la relación de la pendiente va a ser la siguiente. Va a ser la variación respecto del eje Y sobre la variación que se produce respecto del eje X. Bien, ahora mirándolo en la gráfica, ¿qué es lo que podemos ver? La variación con respecto al eje Y es de 2, es decir, que si nosotros acá estamos en el 1 de Y, tenemos que avanzar 2 posiciones hacia arriba, porque la pendiente es positiva. Entonces, avanzamos una posición, 2 posiciones. Estamos en el punto 3, que va a ser nuestra posición final. Menos la posición inicial, que era 1, nos da como resultado 2, que es la variación que se produjo dentro del eje de las Y. Ahora, con respecto a la variación que se produce en el eje de las X, nos está indicando que nosotros, partiendo de la ordenada de origen, vamos a tener que avanzar una posición hacia la derecha en el eje de X. Entonces, si estamos acá en el punto correspondiente a 0, vamos a tener que pasar al punto correspondiente a 1 de X. Es decir, que pasamos de la posición final, que es 1, le restamos la posición inicial, que era 0, y nos da que la variación con respecto a la variable X va a ser igual a 1, por lo cual la pendiente va a ser igual a 2 sobre 1, que es igual a 2, que es la pendiente que habíamos dicho que tenía nuestra recta. Otro punto importante a tener en cuenta al momento de analizar una función es el punto correspondiente a su raíz. ¿Qué es la raíz? Es el punto en el cual la recta correspondiente a la función lineal corta al eje de las X, es decir, donde Y va a valer 0. En este caso, vemos que la raíz está en torno al punto R, que lo llamamos, que es el punto menos 1/2 de X, 0 de Y. Si nosotros a esto lo queremos ver de forma analítica, tenemos que trabajarlo como si fuera una ecuación. Entonces, f de x va a ser igual a 0, porque y vale 0. Entonces, 0 va a ser igual a 2x más 1. Eso aquí va a ser igual a decir que menos 1 va a ser igual a 2x. Y eso, a la vez, decimos que menos 1/2 va a ser igual a x. Y ahí obtuvimos que la raíz r va a estar en torno al punto menos 1/2 de x. En este otro ejemplo, podemos ver que nuestra función es f de x igual a menos 1/2 x. ¿Qué podemos observar ya a simple vista? Que el término independiente que estaba representado por el más b no está presente. Esto significaría que implícitamente es como que si estuviéramos sumándole 0. Pero bueno, ese 0 no se va a anotar. Entonces queda menos 1/2 x. Además, la b nos indicaba cuál era nuestra ordenada al origen. Cuando nosotros tenemos una función en la que se presentan estas características, lo que nos está diciendo es que nuestra ordenada al origen, es decir, el punto en el cual la recta de nuestra gráfica iba a cortar al eje de las Y, va a ser el 0, 0, va a ser el origen de coordenadas, el punto 0 de x, 0 de y. Bien, luego de esto, ¿cómo seguimos para poder graficar nuestra recta? Bien, vamos a analizar la pendiente. La pendiente, si nosotros la representamos con M, nos está indicando que dentro de lo que respecta a la variación al eje de Y, nosotros tenemos un negativo. Entonces, nos quiere decir que en Y vamos a tener que bajar una posición. Y en X nos está indicando un 2. Significa que en la variación dentro del eje de X vamos a tener que avanzar 2 posiciones hacia la derecha. Entonces, si estábamos en el punto 0, 0, por la variación de Y, bajamos un punto en el eje de las Y. Bajamos en torno al punto menos 1 de Y. Y con respecto a la variación de X, tenemos que avanzar 2 posiciones a la derecha. Entonces, avanzamos
al 1 y al 2. Por ende, nuestro punto correspondiente a la pendiente menos 1/2, el siguiente va a ser el punto 2 menos 1. 2 de x menos 1 de y. Como bien sabemos, dos puntos determinan una recta, entonces ahora lo que nos queda por hacer es trazar la recta correspondiente a nuestra función. Y ahí ya obtuvimos nuestra función f de x igual a menos 1/2 x. En este último ejemplo vamos a determinar a partir de la observación de la gráfica cuál es la función que define a la recta. Bien, por empezar vemos que la recta es creciente. Al mirarla de izquierda a derecha apunta hacia arriba. Por ende ya vamos a saber que nuestra pendiente va a tener que ser positiva. ¿Qué dato tenemos para empezar? Vamos a partir del punto B que tenemos aquí abajo, que es nuestra ordenada al origen. En este punto está definido por las coordenadas 0 de x menos 1 de y. Por ende, ¿qué es lo que nos va a decir? Ya vamos a saber que en nuestra función vamos a tener que sumar menos 1, que sería el equivalente a decir menos 1. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a seguir? Nuestra x va a estar multiplicada por el valor que corresponde a su pendiente. Bien, ¿cuál va a ser nuestra pendiente? Vamos a observar. Si nosotros nos posicionamos en la ordenada del origen, vemos que el punto A, que es el siguiente punto que podemos analizar, está en el punto 1 de x, 2 de y. En y, ¿cuánto tenemos que avanzar hasta llegar al 2 partiendo del menos 1? Tenemos que avanzar un lugar, 2 lugares, 3 posiciones. Entonces ya sabemos que en y va a avanzar 3. Y en x sabemos que va a avanzar una posición. Entonces nuestra pendiente va a ser igual a 3 sobre 1, que es igual a 3. Y ya de esta manera tenemos definida nuestra función. Si queremos corroborar de forma analítica el valor correspondiente a la pendiente, podemos calcular las variaciones que se producían con respecto al eje y con respecto al eje x. Si nosotros vamos a tomar como punto final el punto A. En y, A vale 2. Y en B, y vale menos 1. Entonces vamos a hacer 2 menos menos 1. Y con respecto a x, en A, x vale 1. Y en B, x vale 0. Entonces restamos 0. ¿Cuál va a ser nuestro punto? 2 menos menos 1 sería el equivalente a decir 2 más 1 va a ser 3. Y 1 menos 0 es igual a 1. Y entonces nos queda 3 sobre 1 que es igual a 3. Entonces de esa manera corroboramos de forma analítica que la pendiente es 3. Si nosotros además quisiéramos calcular cuál es nuestra raíz, que la tenemos acá, tendríamos que hacer el cálculo cuando y vale 0. Entonces tendríamos que decir que cero sería igual a 3x menos 1. Entonces 1 va a ser igual a 3x y 1/3 va a ser igual a x. Entonces nuestra raíz va a estar en el punto
correspondiente a x igual a 1/3, que sería acá. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ante cualquier duda que les haya quedado, me mandan sus consultas. Espero que sigan bien y los espero en la próxima clase.